El profe Platero les saluda y bienvenidos nuevamente al canal. Tenemos el contenido métodos de conversión, esto de quinto grado, semana 4. Iniciamos con la etapa de indagación donde te brinda algunos casos relacionados a la parte de conversión de unidades donde dice lo siguiente. ¿Alguna vez has ido a la tienda y no has sabido en qué unidad se vende un producto? La vez pasada fui al cine, nos vendieron una bebida en onzas y no en litros como en la tienda. Yo me di cuenta de que las bolsas para basura las venden en galones y pulgadas. Es cierto, los huevos se venden por docena y la tierra por bolsas. Si tú observas acá tenemos lo que son algunos planteamientos relacionados a la problemática o la parte de conversión de unidades según el caso de cada uno de ellos. Entonces, ¿qué es el método de conversión o conversión de unidades? Pues esto se refiere al proceso de transformar una medida de unidad a otra. En pocas palabras utilizamos magnitudes físicas, por ejemplo las derivadas longitud, masa, tiempo, temperatura, para cambiar de una unidad a otra. También se pueden involucrar las magnitudes derivadas, como en el caso de la densidad, la velocidad, la aceleración, el volumen, la presión, etc. Luego nos brinda una información que te sugiero que la leas, que es importante para poder ir construyendo el conocimiento. Tenemos la actividad A, conversión de unidades de longitud. Materiales de fácil acceso, como lo es un tapón y una regla. Y acá te brinda una imagen relacionada a cómo hacer o medir el diámetro del tapón. Luego te brinda el procedimiento, te brinda el factor de conversión, que un metro equivale a 100 centímetros. Creo que todos lo conocemos. Y aparte de ello, un ejemplo. Tenemos acá el dato conocido, 20 centímetros. Lo queremos convertir a metros. Observa, un metro equivale a 100 centímetros. Eliminamos las unidades de medida de centímetros y al final te queda el valor que deseas encontrar, que es 0.2 metros. Tienes que colocar el factor de conversión de acuerdo al dato que tengas acá para poder simplificar las unidades de una manera correcta. Veamos el cuaderno de trabajo. Tenemos convierte los centímetros a metros. Esto es relacionado a la medida del diámetro del tapón. Un metro equivale a 100 centímetros, te lo brinda el libro. Y tenemos los 6 centímetros. Yo utilicé un tapón de garrafón de agua y exactamente medía 6 centímetros. Entonces, utiliza el factor de conversión que un metro equivale a 100 centímetros. 6 por 1, sabes que es 6. Y 6 entre 100 te va a dar como resultado 0.06 metros. Elimina las unidades de medida de centímetros. Y es así como se desarrolla la conversión de unidades. Si tú observas, pues es fácil de comprender. Solo tienes que colocar el factor de conversión adecuado y de una manera correcta. Bueno, el libro en la etapa de creatividad ya te brinda casos relacionados a la semana número 2. Tenemos el literal B, conversión de unidades de volumen. El procedimiento a seguir te aparece acá, donde te dice que te vayas a la semana 2, la actividad A, y utilice las medidas del volumen de un dado y de una caja que obtuviste en esa semana. Para mi caso, solo voy a utilizar la medida del dado. Tú puedes agregar aquí lo que es la medida de la caja también. Veamos cómo lo vamos a hacer. Tenemos el volumen, 125 centímetros cúbicos. ¿De dónde sale esto? Pues de la semana 2. Si tú puedes, te sugiero de que veas el video de la semana número 2 para que puedas identificar estos datos que yo estoy utilizando. Luego tenemos acá el factor de conversión. Un metro cúbico equivale aproximadamente a 1 millón de centímetros cúbicos y a partir de ahí pues utilizamos la regla de Trenberg, lo que anteriormente hemos hecho. Colocamos el dato conocido, 125 centímetros cúbicos. Luego el factor de conversión, que un metro cúbico equivale a 1 millón de centímetros cúbicos. Eliminamos las unidades de medida y dividimos 125 entre 1 millón. Te da como resultado 0.000125 metros cúbicos. Y es así como obtienes el valor de la actividad B. Vámonos a la actividad C. Acá te sugiere también la semana 2, la actividad B, donde calculamos la rapidez de un carrito. En esa ocasión nos quedó en centímetros sobre segundo, nos pide convertirlo a metros sobre segundo.
Hagámoslo en el cuaderno de trabajo, no sin antes ver estas tablas. Son tablas resúmenes de conversión de unidades, factores de conversión que te pueden ser útiles al momento de desarrollar algunos ejercicios. Por ejemplo, de las magnitudes masa, longitud y tiempo también. Veamos también acá, te brinda el ejemplo de cómo hacer el ejercicio anterior. Si tú observas, tenemos kilómetros por hora y se pasan a metros por hora. Acá tenemos a metros sobre segundo. Entonces es fácil de poder resolver. Veamos cómo nos queda. Actividad C. Primero colocamos el factor de conversión. Un metro equivale a 100 centímetros. Luego el dato conocido, que en esa ocasión fue de 66.6 centímetros sobre segundo, hablando de la semana 2. Colocamos el factor de conversión. Un metro equivale a 100 centímetros y multiplica 66.6 por 1, es lo mismo. Entre 100 te va a dar como resultado 0.666 metros sobre segundo. Y esa sería la respuesta. Eliminas las unidades de medida de centímetros para que te queden metros sobre segundo. ¿Por qué no cambiamos los segundos? Porque nos lo piden segundo y aquí ya estaba en segundos. Entonces, esa es la razón. Luego nos vamos al literal D. Esto es relacionado a la parte de la densidad. Dice conversión de unidades de densidad. Revisa tus resultados de la práctica C de la semana 2, donde calculaste la densidad del aceite y del agua. Para mi caso, pues lo vamos a hacer con el agua nada más. Tú puedes agregar la medida que obtuviste del aceite. O puedes ver en la semana 2 que subí para que puedas identificar el valor que tenemos del aceite. Veamos cómo nos queda en esta ocasión. Tenemos acá lo siguiente. Primero, el dato que obtuvimos del agua fue de 1 gramo sobre ml. Tenemos el factor de conversión que 1 kilogramo equivale a 1000 gramos. Y también tenemos el factor de conversión que 1 metro cúbico equivale a 1 millón de ml. Luego de ello utiliza los valores. Observa acá. 1 gramo sobre ml. ¿A cuánto equivale los gramos a kilogramos? Pues a 1000, ¿verdad? 1 kilogramo equivale a 1000 gramos. Y el otro factor, que 1 metro cúbico equivale a 1 millón de ml. ¿Cómo nos quedaría el resultado? Pues 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Esa sería la densidad del agua en esas unidades de medida. ¿Vale más este que el gramo sobre ml? No, valen igual. Lo que cambia nada más es la unidad de medida. Y ahí solo simplifica las unidades, gramos con gramos lo eliminamos y ml con ml lo eliminamos. Observa acá, los ml estaban dividiendo y acá estaba multiplicando, entonces ahí ya puedes eliminar igual gramos con gramos. Tienes que identificar ese orden también, ¿verdad? Para que no tengas problemas. Luego tenemos el libro de texto, conversión de unidades de temperatura. Acá te brinda lo que es el procedimiento. Observa las fórmulas a utilizar. De grados Fahrenheit a Celsius vas a utilizar este. De Celsius a Fahrenheit vas a utilizar esta, que es una de las que nosotros aplicamos. De Kelvin a Celsius esta, de Celsius a Kelvin esta, y así las otras dos que aparecen ahí. Acá tienes que revises tus resultados de la actividad B de la semana 1, donde mediste tu temperatura y la de tu compañero. En base a la temperatura que obtuvimos en la semana 1, vamos a resolver el cuaderno de trabajo. Y acá es importante que analices, según el termómetro que aparece acá, los diferentes grados de temperatura, ¿verdad? De acuerdo a la unidad que estás utilizando. Está el Kelvin, el Celsius y el Fahrenheit. Vámonos al cuaderno de trabajo. ¿Cómo nos quedó la actividad E? Pues la tenemos acá. Convierte los grados Celsius a grados Fahrenheit y a Kelvin. Veamos acá. El primero es el dato conocido. En ese momento la temperatura obtenida fue de 36.8 grados Celsius. Luego lo vamos a pasar primero a Fahrenheit utilizando esta fórmula, ¿verdad? Que ya la daba el libro y que la puedes poner en práctica. Tenemos esta fórmula. 9 por grados Celsius entre 5 más 32. Luego sustituimos por los datos. Observa, acá colocamos en vez de la letra C el valor de los grados Celsius, que es de 36.8. Multiplicas 9 por 36.8, te va a dar 331.2
Luego esto lo vas a dividir entre 5 y te va a dar como resultado 66.2 más 32, que es el dato de la fórmula. Al final los grados Fahrenheit son de 98.2 y ahí tienes la respuesta. Vámonos ahora a Kelvin. Lo vamos a pasar a Kelvin. Esta fórmula es más sencilla, simplemente vas a sumar en los Celsius más 273.15. Veamos cómo nos queda. Al final tienes 309.8. Sumas 36.8 más 273. Yo acá pues en entero lo he dejado, pero es importante que le agregas el punto 15. Al final da 309.8. En mi caso, ¿verdad? Porque no le agregué el punto 5, pero siempre es indispensable utilizarlo con medidas exactas y te sugiero que le agregues el punto 5 porque te va a variar un poco la respuesta. Finalmente tenemos lo siguiente. ¿Cuál de estas unidades de temperatura pertenece al sistema internacional? Los grados Kelvin. Es así como culminamos lo que es la semana número 4. Espero que sea de ayuda para ti este tipo de material. Recuerda que solo es un refuerzo para que tú puedas seguir construyendo tu conocimiento. Te sugiero y te pido que siempre te suscribas al canal, pues es de mucha importancia para el profe Platero. Nos vemos con un nuevo video. Hasta pronto. Cuídate.